Buenos días, Puerto Rico. Apareció el coqui que brilla, coqui, coqui, coqui. Mira, la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Óigame, quiero traerle una palabra hoy viernes, 8 de julio. Óigame, y se encuentra nada menos que en el libro de Éxodo, capítulo 1. Mire lo que dice, escuche bien lo que le quiero enseñar en esta día hermoso que Dios tiene, y entienda las cosas que yo le hablo sin ir a ninguna iglesia. Por mi conocimiento no me lo voy a llevar a la tumba, lo quiero compartir. Escuche, dice, entonces dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Verso 7. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra, los judíos. Entonces se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José, gobernador de Egipto, hijo de Jacob, y dijo a su pueblo: ciertamente pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Vamos, procedamos con astucia, óigame, con astucia, contra él, no sea que se multiplique y suceda que cuando sobrevenga una guerra se une también con los que nos aborrecen y luche contra nosotros y se vayan de esta tierra. Entonces les impusieron capataces de trabajo forzados para que los abrumaran con sus cargas. Y así edificaron para Faraón las ciudades, almacenes de Pitón y Ramases. Verso 12. Pero cuanto más los oprimía, más se multiplicaba y esparcían hasta que se llegaron a sentir aberración hacia los hijos de Israel. Óigame, mira que tal manera que después que Dios le da la abundancia a los hijos de Jacob, óigame, dice que pues de una manera u otra ya ese gozo de una manera u otra se acabó. José falleció y los hijos de Jacob y su descendencia, pero que dice que estos hijos de Israel eran más robustos y se fecundaban y se multiplicaban, pero reyes de Egipto se atemorizaban de su multitud. ¿Qué pasa? De la manera que José marcó la historia de Egipto, se vio a entender que la marcó de la manera con la omnipotencia de Dios. De la manera que se manifestó la historia de José, que muchos de ustedes ya la conocen. Pero ¿qué pasa? La historia de José dice que este otro rey de Egipto no conocía a José. Es otra generación, y esta generación en aquel entonces vivía muchos años, 400, 500, hasta 600 años, por lo menos para la era de José. ¿Qué pasa? Al este otro rey levantarse como, ¿verdad?, faraón de Egipto, le temía a este pueblo porque se aumentaban, que eran más robustos que ellos, los aborrecían, le cogieron envidia, y siendo este pueblo más oprimido, siendo este pueblo esclavo, como muchos imaginan a mucha gente residencial, porque esta gente, pues los marginados, Dios los bendice. Pues esta gente, siendo ellos ricos, más poderosos que ellos, los aborrecían, y aún siendo ellos esclavos. Mira, qué poca vergüenza. Óigame, y esas son las cosas que están pasando hoy en día. A tal magnitud que mira, que dice que entonces, verso 11, le pusieron capataces, trabajos forzados para abrumarnos con sus cargas, y así edificaron para Faraón. Óigame, le ponían más cosas que hacer, le pusieron más imposiciones de impuestos, de carga, que ellos mismos las imponían, y ellos mismos decían: ¿quién soportará estas cargas? Y aún, ¿por qué no las soportaban? Porque ellos no eran esclavos. Los esclavos eran los que llevaban esas cargas de hacer las ramaces y los pitones, y edificar, hacer ladrillos, sin número de cosas de impuestos que le imponían. Eso era en el tiempo de Egipto, la gran ciudad que se construyó bajo el sufrimiento de los judíos siendo esclavos. Óigame, no son los mismos actos y hechos que se manifiestan hoy en día de la manera como se está viviendo el mundo, que nos amargan, nos oprimen, nos señalan, nos acusan, solo porque tenemos una creencia o una fe.
Y aún así nos oprimen, nos marginan. ¿Quién hace eso? Faraón. ¿Por qué Faraón? Porque Faraón quiere destruir la imagen y semejanza de Dios. Nosotros. Estas imágenes que... Óigame, ¿qué es lo que quiere Faraón? Destruirnos. Entonces dice que le ponía carga y más impuestos, que hasta lo aborrecía. Y esas son las consecuencias que hoy en día estamos viendo en pleno mundo, en plena isla, en muchos lugares. La desesperación de mucha gente de un sinnúmero de cosas, precios altos, cosas insostenibles, cosas que no se veían hace muchos años, se están volviendo a ver. Recesiones económicas que se aproximan de los bancos internacionales. ¿Quién está oprimiendo el mundo? Faraón, el mismo príncipe de las tinieblas, el cual no quiere que el ser humano tenga vida en abundancia. Óigame, el gozo de nuestro Señor comienza aquí en la tierra. Sepa eso. Pero yo quiero decirle que en medio de esas opresiones que había para ese pueblo había una palabra de liberación. Y fue así, tan aún así, que después más adelante usted ve que fue tanto así que este rey firmó un edicto para que las mujeres serán las únicas que tuvieran vida. Todos los hijos varones los mandaban al río Nilo para que muriesen. ¿Qué pasa? Entonces pusieron las parteras para que le rindieran cuenta a Faraón de las personas que nacían y quienes no. Las enfermeras parteras. ¿Qué pasa? Habían 2 parteras a la cual habían habido gracia delante de Elohim, de Dios. Entonces ellas no mataban a esos niños, los tiraban al río. Entonces, antes de que llegaran las mujeres judías en aquel entonces, eran más robustas que las de egipcias. Porque antes de que la partera llegaba, ya era ella, eran tan fecundadas y tan robustas que ellas mismas parían. ¿Y qué pasa? Muchas arrojaban en los niños, los cuidaban y los sobreguardaban. Pero estas parteras no eran malévolas, eran parteras buenas que habían hallado gracia de Dios. Una de ellas se llamaba Cifra y Púa. Cifra y Púa. Y Cifra y Púa hallaron la gracia de Dios y dice que no se atrevieron a hacer ese mal a esos niños. ¿Qué pasa? De ahí es que surge Moisés, que creció, porque una vez las hijas de Faraón no podía tener, ¿verdad?, la facultad de tener hijos. Y pues cogieron a Moisés, y Moisés es el que liberta a los judíos, que creció, que después esa historia se la contaré. Pero ¿qué lo quiere decir con esto? Cuando hay situaciones de esa magnitud, siempre hay un plan de Dios. Dios siempre va a tener a alguien que va a hacer algo por lo suyo. Ya Él lo hizo mediante la cruz del Calvario. Y esas son las cosas las cuales estaban pasando en aquel entonces, que son las que se están aconteciendo hoy en día. Ya ese libertador ya se manifestó en la cruz. Ahora es nosotros creer en Él mediante su sangre y confiar hasta los últimos días en la cual se manifiesta en esta tierra, pero nunca negarlo y no apartarse de Él de la manera que pues, guardando sus mandamientos, no lo de los religiosos, los mandamientos de las escrituras, lo que establece las escrituras, lo que a Dios le consta que es pecado, eso es lo que usted se guarda. Y créame que si usted anda conforme a esas escrituras, y usted es una persona que dice bienaventurado los justos, porque de ellos es el reino de los cielos, y ponen estas cosas, ¿verdad?, en práctica, porque no es creerla y tenerlo en práctica, practicarlo, las cosas le van a ir bien. Créanme que le va a ir bien. Y de la manera que Dios libertó a este pueblo, va a libertar en estos últimos días a todos los que en Él crean. Sobrenaturalmente lo va a hacer. Entonces, Dios tuvo una provisión a Moisés, que fue el que los iba a guiar. Hoy en día, ante lo que acontece, muchos líderes religiosos no hacen las cosas como las tienen que hacer. Entonces, aquí dice que como tú y yo somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué le quiero decir con esto? Usted cree en la sangre de Cristo, usted viene a ser sumo sacerdote y tiene autoridad de Dios para ejercerla y ejecutarla. ¿Qué pasa? En ese transcurso, cuando se manifiesten las cosas que se van a manifestar en esta tierra, muchos se van a turbar. ¿Por qué? Porque no han escudriñado las escrituras de la manera que se debe de entender correctamente. Entonces se turbarán. ¿Por qué? Por causa de la mentira. Pero Dios va a tener provisión siempre y cuando usted tenga presto a escuchar la palabra de Dios. Escuche la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. Y se va a dar cuenta de las cosas que están aconteciendo.
Pero si usted no la lee, apenas usted lo que hace es que escucha de otra persona. Usted no la profundiza, se va a quedar en la nada. Se queda, en otras palabras, bruto, se queda bruto. Pero usted, mediante la lectura, siga leyendo el capítulo 1 de Éxodo para que vea que lo que aconteció a ese pueblo es lo mismo que está aconteciendo hoy en día, la opresión que le ponía a Faraón a esa gente que los oprimía. Y siendo Faraón favorecido, que tenía a favor de la ciudad la riqueza, oye, sentía celo de esa gente que estaba menos vulnerable, estaban esclavizadas, y ellos por temor a que de alguna manera u otra, aquí dice, y dice, y vamos y procedamos con astucia, mira, con astucia maquiavélicamente contra él, no sea que se multiplique y sucede que cuando sobrevenga una guerra se una también con los que nos aborrecen y luche contra nosotros y se vayan de esta tierra. Tenían miedo que se le fueran y que se le unieran a sus enemigos. ¿Por qué? Porque Egipto era una ciudad muy deseada y codiciada por otras naciones, por la cual tenía mucha abundancia. Pero la abundancia que Egipto tuvo, la tuvo ¿por qué? Porque hubo un hombre llamado José, que le decían el soñador, el de la túnica, el del afeminado, que lo acusaban, que lo señalaban, que sus propios hermanos lo vendieron, que tuvo un sueño que le contó a su padre: padre, he visto que la luna, el sol y la luna y mis 11 hermanos se inclinaron ante mi muchacho, tú estás loco. Dice, pero su padre meditaba en esto. Ese joven que acusaron y señalaron, me fue el que un momento dado libró a la tierra de 7 años que había de una plaga de hambre, a causa de la interpretación de los sueños que él le dio a Faraón. Todo por un hombre que creía en el Señor, instruido por su padre Jacob, pero fue hallado gracia ante los ojos de Dios. Pero resulta que este rey que se levantó, que no conocía a José ni al Dios de José, dice que a su pueblo lo oprimió, con temor a que en un momento dado se le levantaran contra ellos en un momento de guerra, que hasta los aborrecieron. Oye, ¿cómo tú vas a oprimir a una persona que está menos vulnerable que tú, está más marginado que tú, tiene menos recursos que tú? Óigame, a fin de cuentas, el que desea lo que tú tienes, ¿quién se llama? Príncipe de este mundo, el adversario, el diablo, el que vino a hurtar, matar y destruir. Ese es el que te quiere ver oprimido. No es tu vecino, no es tu hermano, es ese. Entonces, ¿qué pasa? Yo te advierto estas cosas, seguir a los caminos del Señor. Porque dice, ¿qué le dio Jesús? Dios busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Óyeme, ni en Jerusalén ni en Samaria no habrá lugar donde se podrá adorar al Señor, porque en Jerusalén y en Samaria tienen una contienda y una disputa por creencia y doctrina, y las almas perdiéndose, el mundo devastándose, ellos peleándose por doctrina. Eso fue lo que él estaba diciendo, ni en Jerusalén ni en Samaria, porque esa es la contienda de los judíos y samaritanos, que no se llevan entre sí, no pueden estar juntos, no tienen armonía. Y hoy en día lo que hay en muchos templos y feligreses y creencias están en desacuerdo y las almas peleando. Entonces yo lo que le pregono a usted es la salvación de su alma. Y le estoy diciendo que mediante el libro de Éxodo, la opresión que había en aquel entonces es la misma que vivo ahora. Y de esa misma manera que Dios sacó al Éxodo, que sacó de mano dura de Egipto, así Dios va a salvar a este mundo con mano dura. Con mano dura, Dios sobrenatural va a hacer muchas cosas y le va a mostrar a la gente que Él es el gran yo soy, el Dios soberano, el que se va a sentar en el trono de David, va a reinar por 1000 años. Entonces el Satanás, como está irado, sabe eso, le quiere dar un golpe de estado cuando Él se manifieste. Por eso es que va a estar tratando de organizar el nuevo orden mundial para manifestar ese golpe de estado mediante ese reino. Y cuando Él se aparezca en una nube, que todo ojo lo va a ver, porque todo ojo lo va a darme el cafecito. Cuando dice Mateo 24, 29, 30, dice que todo ojo le verá en una nube. Y si usted lee el capítulo 6 de Apocalipsis, dice que aquellos reyes que se escondieron en las montañas, saldrán los reyes y ricos. ¿Qué son las montañas que se escondieron? Los buques de guerra que ellos pagan 17 y 18 millones de dólares. Que les voy a poner en los comentarios abajo los buques de guerra que esa gente están comprando. Y le voy a citar el verso bíblico donde lo dice en Apocalipsis, que esta gente, rey, el día de Jehová, dice que Dios los va a sacar de sus escondites, porque ellos lo van a tener que ver.
Esos reyes que oprimían a las naciones y le impusieron carga y nos oprimieron y nos persiguieron, nos maltrataron por solamente una creencia, pregonar la salvación, porque yo lo que le pregono a usted es la salvación de su alma, en la cual todo momento nuestro aliento de vida se va a desprender, y de acuerdo mediante se desprende usted, si no coextirió el conocimiento de la verdad y no reconoció que Jesús es su único exclusivo Salvador, en la cual le puede dar vida eterna en abundancia, en el cual tiene autoridad sobre la muerte. Si usted no reconoce eso, dice que será condenado. De eso yo lo quiero librar gratuitamente, sin nadie pagarme. Yo de gratis le digo estas cosas, sin darme ofrendas, sin darme diezmos, sin meterle 20 cosas. Sacarle el tabú, sacarle el código famoso civil que le ha incrustado a la gente, los códigos de ética, un sinnúmero de códigos de la civilización que ha encajado, un sinnúmero de patrones que todo el mundo está encajado en todos esos patrones y no analiza la manera racional de lo que es la salvación, y están empatronados en patrones religiosos que no le deja ver la verdad. Todo lo que es juzgar y señalar, no. Óigame, vea la verdad, la salvación del alma. Las obras que hagan la carne tendrán sus consecuencias, pero eso, mediante conocimiento de la verdad, lo va a apartar de esas malas obras de la carne, porque Pablo le dice claramente, lo que yo quiero hacer, eso no hago. Ya la carne, desde que usted se levanta, nena, hacer lo malo. Y mientras usted tenga esta carne, nosotros, el único que pudo caminar perfecto sobre la faz de la tierra solamente ha sido uno. Amén. Solamente germinado de sangre, por el Espíritu y nacido de sangre, solamente uno podía ejercer, llevar, caminar sin mancha y sin pecado sobre esta faz de la tierra. Más nadie puede hacer eso en la tierra, más nadie. ¿Qué pasa? Como nosotros, Pablo nos habla sobre eso, ¿qué quiere decir? Que nosotros seguimos siendo pecadores. Pero usted, como yo digo a la gente, ¿qué es pecado? La conciencia. Usted sabe que si usted sale para la calle, sepa que si usted tiene su esposa o su esposo, el que usted vea por allá o la que vea por allá, no la pueda ver con deseos carnal de deseo y un sinnúmero de cosas, y etcétera, 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 la cual le perjudica a usted tanto en cuerpo, alma y espíritu. Si usted sabe que usted se bebe todos los días un vinito, todos los días se bebe una cerveza, todos los días sigue bebiendo, todos los días sigue bebiendo, usted va a crear una cirrosis hepática y en un momento dado sus riñones no van a funcionar. Eso no es malo. ¿Qué es lo que es malo? El exceso que usted hace, que le causó eso. Porque si usted se bebe uno de 1000 en 100, mire, por eso usted no se lo va a llevar el diablo. Más se lo lleva aquel que bochinchea mal hablando mal de usted. Para que sepa. ¿Qué le quiero decir con esto? No se justifica lo malo, cada cual responde por sus propios actos, porque a fin de cuentas el que va a comparecer para bien o para mal ante el trono es cada individuo. Entonces, por eso es que yo digo, ¿qué es lo que es malo? Lo que te perjudica a tu cuerpo, alma y espíritu. Pues si usted sabe que usted se bebe y no sabe beber, pues no beba. Si usted sabe que fumar cigarrillo le hace mal, no fume cigarrillo. ¿Entiende? A fin de cuentas, eso son obras de la carne. Que ya la carne ya por sí es maldita, está condenada. Entonces usted, mediante un sinnúmero de cosas y patrones que ha incrustado, pues mucha gente pues se aleja de Dios y no le enseñan que Dios es gozo, paz, alegría y para abajo. Pero cuando usted adquiere conocimiento de la verdad, se va a dar cuenta, conoce las cosas como son, y wow, esta gente a mí me privaron de tantas cosas, de muchas cosas. Lo malo no se puede justificar jamás. Pero tienes que saber lo que es pecado y lo que no es pecado. Y Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas que sí pueden hacer y cosas que no pueden hacer. Como le digo, si usted bebe y se pone problemático y lo que hace es coger bofetada, pues no beba. Pero si usted bebe todos los días, se va a buscar un problema porque va a causar una enfermedad en su cuerpo. Ese es el problema. El problema no es que usted no beba, el problema es que usted le va a causar daño a su cuerpo y su vida se acortará. Ese es el problema. Que si Dios quiere que vivir a 100 años, vas a vivir 50 porque te dedicaste al alcohol. Y para colmo, nunca te chequeaste tu diabetes. Y te mocharon una pata, te mocharon esto, pero es que pues tú fuiste el desobediente, eso te lo buscaste tú. Y eso es lo que yo le estoy tratando de entender a usted. Que cuando usted adquiere conocimiento de las escrituras, las escudriña, va a adquirir conocimiento de la verdad absoluta y va a saber qué está bien y qué está mal.
Tan sencillo, cuando usted sale para la carretera, sabe que tiene que andar derecho porque si no le meten ticket, lo penalizan. Pero usted evite todas las penalizaciones delante de Dios y delante de las leyes de la tierra. Lo demás, que cada cual brega con su vida como le dé la gana. ¿Entiende? Pero las cosas se tienen que decir como son. Una cosa es la verdad, otra cosa es impartir la justicia, el conocimiento, en la cual crea conciencia moral y la gente se abstiene a hacer cosas que no están correctas. Y por eso es que le pasa un sinnúmero de cosas, porque no hacen las cosas bien. Entonces después mide las consecuencias. ¿En qué? En causa y efecto. Porque en causa, si usted no provocó una causa de un problema que lo llevó a qué, la causa, el problema que lo buscó, y el efecto, ¿cuál fue? Un asesinato, 99 años en una cárcel. Usted pudo haber evitado esa causa para que no tuviera el efecto de haber asesinado a nadie o haber asaltado a alguien. ¿Cuál fue el efecto? Se metió en el problema y terminó preso, muerto, con un problema, una cirrosis hepática, 1000 problemas encima. ¿Por qué? Por causa y efecto. ¿Ves? Entonces, usted evita la causa y que no se manifiesten los efectos. Eso es lo que usted tiene que andar en la vida, de esa manera, y todo le va a ir bien. A mí me va a ir bien. Mira cómo Dios me está bendiciendo por yo decir las cosas como son sin ir a una iglesia. Porque yo no pregono religiosidad, yo pregono la salvación del hombre y del alma, del todo ser viviente, que el ser humano tiene que entender las cosas, que estamos en los últimos días, que lo que se está viendo hoy en día sobre la faz de la tierra es una opresión de Faraón. ¿Quién es Faraón? El príncipe de este mundo, la cual quiere darle un golpe de estado al reino de Dios cuando se manifieste nuevamente, que es el reino milenial del Señor. Los dejo con esto. La paz quiero ya con ustedes, Coquí del mundo para de Puerto Rico. ¡Coquí!